Mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Me gustaría compartir con ustedes un ejemplo más sobre las integrales por sustitución, ya que tenemos en realidad infinitos casos que pueden presentarse, con respecto a las integrales por sustitución. Entonces me gustaría que me acompañen a analizar el ejemplo que ya tengo plasmado en la pizarra. Bueno, aquí dice resuelve la integral de 3 por 3x más 7 a la quinta diferencial x. Como en toda integral por sustitución, lo que vamos a hacer es un cálculo auxiliar siempre y cuando no corresponda a una integral inmediata. Entonces ya hay que buscar otras estrategias o otras técnicas de integración. Entonces lo que hacemos es un cálculo auxiliar, un cambio de variable. Como siempre vamos a cambiar la x por u y posteriormente la u por x. Fíjense, aquí en mi expresión tengo 3 por 3x más 7 a la quinta diferencial x. Aquí mis factores son 3, mi primer factor, y luego 3x más 7, mi segundo factor, con un exponente. Recuerden que en clases anteriores les había mencionado que hay que tratar de elegir como u a la expresión que sea un poco más compleja. En este caso, sin tener en cuenta, por supuesto, el exponente en el cálculo auxiliar, como siempre lo estábamos haciendo habitualmente. Entonces aquí llamo u a 3x más 7. Puedo de hecho sacar ya del paréntesis, ya que tengo el paréntesis por el exponente y por el coeficiente que está frente al paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a derivar cada miembro por separado. La derivada de u ya sabemos que es 1, que fue lo que yo derivé aquí. Derivé en función de u, por eso voy a indicar diferencial u. Y luego voy a derivar lo que tengo después de la igualdad también. La derivada de 3x viene a ser 3. Es decir, este coeficiente se mantiene y por supuesto lo que pasa es que la derivada de x es 1. Entonces quedaría 3 por 1, que no hace falta colocar 3 por 1 porque de todas formas va a seguir siendo 3. Y luego derivo el 7, que es una constante. Entonces ya tenemos que tener por sabido que la derivada de una constante es 0. No hace falta que agregue más 0, 3 más 0 en este caso, porque de todas maneras me seguirá quedando 3. Entonces aquí voy a colocar 3. ¿Y qué fue lo que derivé? Derivé en función de x, entonces voy a colocar allí diferencial x. Entonces, fíjense que me sobra, después de derivar, 3 diferencial x, que fue justamente lo que sobró aquí, solo que por separado, ¿verdad? Yo llamé u a 3x más 7, sin importar el exponente, porque de hecho el exponente lo vamos a colocar en el siguiente paso. Entonces veo qué fue lo que sobró. Sobró 3 diferencial x, tal cual la expresión que me queda aquí. Entonces voy por buen camino. Voy a reemplazar, reorganizar, replantear toda mi integral y quedaría integral de, a esto le llamé u. Entonces siempre traten de reemplazar primero a lo que llamaron u, porque es nuestra variable principal. Entonces a este paréntesis que está acá yo le llamé u. Y en la expresión tenía un exponente 5. Tengo que colocar el exponente. Y luego aquí tengo 3 diferencial x. Entonces en ese caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Reemplazar 3 diferencial x por su equivalente, que era de u. No hace falta colocar este 1 de coeficiente, directamente podemos colocar de u. Entonces aquí ya queda correctamente indicado nuestro integral, porque tengo mi variable y tengo mi diferencial en función de la misma letra, de la misma variable. Entonces nuevamente me queda u con un exponente que correspondería también a las integrales inmediatas de este caso, x a la n, solo que en lugar de x se llama u, nuestra variable. Entonces la integral de una expresión como esta era igual a u a la n más 1 sobre n más 1 más c. Por supuesto que es nuestra constante, estamos trabajando con integrales indefinidas, entonces por eso es muy importante el valor de la c al final.
Entonces aquí, una vez que ya haya integrado, ya desapareció la integral diferencial u, porque de hecho que los elementos de la integral tienen que ser este simbolito de aquí y este simbolito de aquí. Siempre debe ir indicado en función de qué variable vamos a integrar. Nada más esa es la función de diferencial u o diferencial x. Indicarnos en función de qué variable vamos a integrar, porque posteriormente tenemos casos de integrales dobles, integrales triples, en donde ya tenemos más de una variable. Entonces en ese caso se vuelve imprescindible indicar en función de qué variable vamos a estar integrando. Entonces una vez que ya integré, nuevamente voy a reemplazar el valor de u. ¿A quién le llamé u? A 3x más 7. Puedo volver a colocar en paréntesis porque de hecho va a tener un exponente y un denominador. En este caso, mi exponente aquí me indica n más 1. El exponente que yo tenía aquí, en lugar de n, es 5. Aquí también lo mismo, 5. Entonces efectúo la suma. 5 más 1, 6. Y en el denominador también me queda 6. Ustedes lo pueden hacer en un paso posterior también. Reemplazar la n, en el caso que les confunda, hacerlo de una forma más directa como está indicado aquí en la pizarra. Y por supuesto más c. Una vez que mi expresión quede nuevamente en función de mi variable original, allí yo llegué al resultado final. Porque no tiene sentido que mi integral estaba expresado con x y al final termina mi resultado con u. No tiene coherencia. Si esto es x, mi resultado final debe ser también x. Si estaba planteado como y, también tiene que arrojar como resultado final en función de y. De esa forma entonces estamos terminando también otro ejemplo más. Espero que hayan comprendido, que les sea útil para el desarrollo de sus actividades y nos estaremos viendo en una próxima edición.